Mi nombre es Daniel Herrera, y después de pensarlo mucho, me animé a compartir una anécdota que no solo me pertenece a mí, sino también a mi esposa y a dos amigos muy cercanos, mi mejor amigo Roberto y su esposa Laura. En aquel momento viajábamos juntos por carretera. Al final entenderás por qué esta historia es delicada y por qué tuve que pedir permiso para compartirla. Lo hago con el propósito de advertir a las personas sobre lo que existe ahí afuera y la importancia de cuidarse siempre. Era el año 2017. Nosotros veníamos de un viaje de parejas que hicimos a Puerto Vallarta. Nuestro avión aterrizó en una ciudad que estaba aproximadamente a 3 horas de donde vivimos. En el aeropuerto dejamos nuestro coche y de ahí salimos a carretera para regresar a casa. Ya pasaban de las 10 de la noche y veníamos rodeados de pura oscuridad y monte cuando, de pronto, Roberto y Laura notaron algo extraño entre las ramas. Mi esposa me pidió que bajara la velocidad y entonces vimos lo que ellos señalaban. Había 3 mujeres vestidas de negro, tomadas de las manos, rodeando lo que parecían ser 2 lápidas. La imagen nos provocó escalofríos. No era algo común de ver, sino algo perturbador. Parecían estar realizando algún tipo de ritual. En el momento en que notaron nuestra presencia, voltearon al mismo tiempo y nos observaron de una manera tan inquietante que no puedo describirla con palabras. Sus miradas eran fijas, desafiantes, como si nos estuvieran advirtiendo que no siguiéramos observando. Aceleré y nos alejamos de ahí sin mirar atrás. Más adelante, paramos en una gasolinera para ir al baño y tranquilizarnos. Sin embargo, Laura no dejaba de insistir en que debíamos volver. Quería ver qué habían dejado esas mujeres en aquel lugar, segura de que encontraríamos algo relacionado con brujería. Me negué rotundamente. Todavía tenía en mi mente la imagen de sus miradas. No quería ponernos en peligro, pero, de alguna manera, terminamos accediendo. Les dije que, si ellas seguían ahí, nos iríamos de inmediato antes de que notaran nuestra presencia. Para mi sorpresa, al llegar al sitio ya no estaban. Mi esposa y Laura bajaron del coche. Las tumbas estaban a simple vista. No era necesario adentrarse demasiado en el monte para verlas. Eso nos dio un poco de confianza. Fue entonces cuando Laura encontró algo entre las ramas. Se trataba de trabajos de brujería. Ella los tocó con sus propias manos, mientras su esposo y yo preferimos mantenernos al margen. Entre todos los objetos, lo más impactante fue una paloma sin vida con su pecho cosido. Dentro de ella había un papel y la foto de una mujer. Laura, sin dudarlo, usó una navaja para abrirla y deshacer los trabajos que aquellas mujeres habían dejado. Yo solo quería salir de ahí lo antes posible. Temía que esas personas regresaran y nos encontraran. Aceleré el proceso hasta que, por fin, Laura terminó. Nos subimos al coche y nos alejamos rápidamente. Veníamos impactados por lo que habíamos visto, pero lo peor estaba por venir. Entre esos trabajos de brujería había una foto de una niña que no tendría más de 13 años. Me costaba creer que alguien pudiera hacerle daño a una menor de esa manera. El camino de regreso fue tenso. Laura comenzó a sentir una presión en el pecho. Decía que le costaba respirar y que sentía como si algo la estuviera observando. Su esposo intentó tranquilizarla, diciéndole que solo era su imaginación, que estaba sugestionada por lo que acabábamos de vivir. Sin embargo, el ambiente dentro del coche se volvió más pesado. Nadie hablaba, solo se escuchaba el sonido del motor y la carretera vacía. Cuando llegamos a casa, Laura no podía sacarse la imagen de la paloma de la cabeza. Decía que soñaba con ella todas las noches y que en sus sueños veía a las 3 mujeres de negro paradas en la puerta de su habitación. Su estado de ánimo comenzó a decaer.
Pasaron los días y empezó a enfermarse. Primero fueron malestares leves, pero luego su salud se deterioró rápidamente. Se veía cansada, su piel se volvió pálida y, lo peor de todo, comenzó a tener alucinaciones. Laura aseguraba que había alguien en su casa. Decía que cuando se quedaba sola, escuchaba susurros y veía sombras moviéndose por los pasillos. Su esposo empezó a notar cosas extrañas también. Objetos cambiaban de lugar, las luces parpadeaban sin razón aparente y una sensación de incomodidad llenaba la casa. La llevaron al médico y después de varios estudios le diagnosticaron cáncer. La noticia nos tomó por sorpresa. Nadie podía entender cómo alguien tan saludable podía enfermarse tan rápido. A medida que su enfermedad avanzaba, sus visiones empeoraban. Nos contaba que cada noche veía a una mujer en los huesos, con ojos completamente negros, parada en la esquina de su habitación. No importaba si dormía con su esposo o si había luz, ella siempre estaba ahí. Su esposo nos confesó que él también comenzó a verla y que cada vez era más difícil estar en la casa. Finalmente, desesperados, llamaron a un sacerdote. Él bendijo la casa y les dijo que había algo muy oscuro ahí, algo que no quería irse. Laura falleció semanas después. Su esposo quedó devastado y comenzó a buscar respuestas. Fue entonces cuando su hermana le dijo que probablemente, al tocar esos trabajos de brujería, había activado algo en su contra. Buscando ayuda, habló con un experto en el tema, quien le dijo que cuando alguien toca un trabajo de brujería sin protección, puede cargar con la energía que lo rodea y llevarse la maldición a casa. Desde entonces, he investigado mucho sobre el tema. Me obsesioné con la idea de que tal vez pude haber evitado lo que pasó. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera negado a regresar a ese lugar? Si hubiera insistido en que Laura no tocara nada, es algo con lo que he tenido que lidiar en terapia, porque la culpa me persiguió por mucho tiempo. Después de años, decidí compartir la historia con el permiso de su esposo. Lo hago para que más personas sean conscientes de que el mal existe y que hay cosas con las que no debemos jugar. Ahora, cada vez que paso por aquella carretera, evito mirar hacia el monte. No quiero volver a ver a esas 3 mujeres de negro, porque en el fondo sé que siguen ahí, esperando a su próxima víctima. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier y quiero compartir algo que nos pasó a mi esposa y a mí en un viaje que nunca vamos a olvidar. Aquella noche íbamos rumbo a Veracruz a visitar a la familia de mi esposa por las vacaciones de fin de año. Por cuestiones de trabajo terminamos saliendo mucho más tarde de lo planeado y nos tocó manejar de noche, algo que normalmente evitábamos. El camino estaba tranquilo, con poco tráfico. Mi esposa dormía mientras yo conducía escuchando música. Todo iba bien hasta que, a lo lejos, vi algo que me dejó inquieto. A la orilla de la carretera, un hombre iba pedaleando una bicicleta. No era algo tan extraño, pero lo que realmente me sorprendió fue que llevaba un pequeño triciclo amarrado en la parte trasera, y en él, un niño de aproximadamente 4 años. Me pareció rarísimo ver a un señor mayor transportando así a un niño en plena carretera y a esas horas de la noche. Sentí un escalofrío y desperté a mi esposa para que también lo viera. Ella quedó igual de impactada que yo y hasta indignada por el peligro en el que estaba el niño. Me pidió que bajara la velocidad y que siguiéramos al hombre para asegurarnos de que el pequeño estuviera bien. Así lo hicimos, siguiéndolo a una distancia prudente por varios kilómetros. El niño iba sentado de espaldas hacia nosotros, sin moverse, y el hombre nunca volteó, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de nuestra presencia. Pasaron varios minutos, pero la escena no cambiaba.
El hombre seguía pedaleando con una calma inquietante y el niño permanecía inmóvil. Algo en mi interior me decía que esto no era normal. La carretera seguía desierta y la sensación de estar presenciando algo fuera de lo común crecía con cada metro recorrido. De pronto, vimos cómo giró y tomó un camino de terracería que se adentraba en el monte. No había luces ni señales de que hubiera casas o algún poblado cerca, solo árboles y más oscuridad. Mi esposa me insistió en que nos detuviéramos para ver hacia dónde se dirigían. Apenas apagué el motor, ella ya estaba fuera de la camioneta y yo corrí detrás de ella, preocupado por su seguridad. Cuando lo encontramos, el hombre estaba agachado recogiendo flores junto a su bicicleta, pero el niño ya no estaba en el triciclo. Mi esposa, con el corazón en un puño, se acercó y le preguntó con voz firme: ¿Dónde está el niño? El hombre levantó la cabeza sorprendido, como si no entendiera de qué hablábamos. Con voz temblorosa preguntó: ¿Cuál niño? El que venía en su triciclo, insistió mi esposa. Lo seguimos porque nos preocupaba que estuviera en peligro. Lo vimos todo el camino. El hombre se quitó la gorra y, de la nada, comenzó a llorar. Con la voz entrecortada, nos pidió que nos acercáramos y señaló el suelo. Frente a nosotros había una pequeña cruz de madera. Ese era mi nieto Emiliano. Falleció aquí hace un año en un accidente junto con su mamá. Cada mes vengo a traerle flores, nos explicó con lágrimas en los ojos. Mi esposa y yo sentimos un nudo en la garganta. Miramos la cruz con más detalle y confirmamos que, en efecto, ahí descansaban los restos de un niño de apenas 4 años. El hombre nos explicó que el triciclo que llevaba lo había comprado para Emiliano cuando era pequeño, pues le encantaba pasear en él por el rancho donde vivían. Luego, con una serenidad que nos puso la piel de gallina, nos dijo: Si ustedes lo vieron, es porque él sigue conmigo. Siempre me acompaña. Mi esposa no pudo contener el llanto y abrazó al anciano. Le ofrecimos llevarlo hasta su casa, pues se veía muy cansado. Aceptó y cargamos su bicicleta en la parte trasera de nuestra camioneta. Su hogar quedaba a aproximadamente 30 minutos de ahí. Cuando llegamos, nos invitó a pasar y nos mostró una foto de su nieto. Aunque solo lo habíamos visto de espaldas, lo reconocimos de inmediato. Era el mismo niño que vimos en el triciclo. Antes de irnos, el hombre nos contó más sobre Emiliano. Nos dijo que era un niño alegre, juguetón y que siempre amaba dar paseos con su abuelo. Nos mostró un viejo triciclo azul que aún conservaba en el patio, el mismo en el que habíamos visto al niño esa noche. Nos confesó que en varias ocasiones otras personas le habían dicho que lo habían visto pedaleando junto a él, pero él nunca lograba verlo. Nos despedimos con un fuerte apretón de manos. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor y por un segundo me pareció ver una pequeña figura de espaldas, sentada en el triciclo, mirando hacia la carretera. Sé que puede parecer difícil de creer, pero cuando vives algo así, te das cuenta de que hay cosas que van más allá de lo explicable. A veces, los que se han ido nunca se van del todo. Mi nombre es Ricardo, originario de Coahuila, y quiero compartirles una experiencia paranormal que viví en la carretera. Es una historia que, además de escalofriante, me dejó pensando en muchas cosas. Trabajo en una ciudad que está a 2 horas de donde vivo, y todos los días hago el mismo recorrido de ida y vuelta. Los que son de esta zona saben bien que viajar de noche por estos caminos no es buena idea, así que siempre trato de salir a tiempo para no quedarme en la carretera cuando oscurece. Normalmente llego a casa alrededor de las 8:30 de la noche, pero aquella vez
Por culpa de un problema en el trabajo, tuve que quedarme hasta tarde. Cuando por fin salí, ya eran las 8 en punto y el sol prácticamente había desaparecido. No quería perder más tiempo, así que tomé la autopista y me adentré en el camino oscuro de regreso a casa. La carretera estaba vacía, apenas se veían 2 o 3 camiones de carga y uno que otro autobús. Encendí la radio para intentar distraerme, pero solo se escuchaban canciones viejas y anuncios repetitivos. A los pocos minutos, la señal se perdió, dejándome en completo silencio con el sonido del motor y el viento golpeando el auto. Pasé por una caseta de cobro que siempre cruzo a mitad del trayecto y me detuve en una de las ventanillas donde parecía haber alguien atendiendo. Dentro de la caseta había una mujer. No me miraba, solo estaba ahí, de perfil, observando el horizonte. Su cabello era largo y oscuro, y su postura era extrañamente rígida. Le dije, «Buenas noches», un par de veces, pero no respondió ni se movió. Me pareció extraño, pero antes de insistir, vi a un hombre en la última caseta haciéndome señas para que me acercara. Le indiqué que iba para allá y, al girar de nuevo la vista, la mujer ya no estaba. Me estremecí. No había escuchado que se moviera, ni vi que se alejara, simplemente había desaparecido. Cuando llegué con el señor, me dijo que esa era la única caseta en funcionamiento a esas horas. Me entregó mi recibo y, antes de irme, le pregunté por la mujer que había visto en la caseta anterior. Su rostro cambió por completo. Se rió nerviosamente y me dijo, «¿Cuál mujer? Yo soy el único que trabaja en este turno». Le aseguré que la vi claramente, que incluso le hablé, pero ella nunca me respondió. El hombre solo me observó con una expresión incómoda y después de unos segundos me contó que, hasta hace 2 semanas, había 2 mujeres trabajando ahí. Una de ellas desapareció cuando un grupo de hombres armados se la llevó en una camioneta. Desde entonces, nadie ha sabido nada de ella. Su compañera, aterrada por lo que pasó, renunció al día siguiente y desde entonces no habían encontrado a nadie más para cubrir el turno. Se me hizo un nudo en la garganta. No pude evitar pensar lo mismo que seguramente ustedes están imaginando. Quizá la joven que se llevaron ya no estaba con vida y aquella presencia que vi en la caseta no era otra cosa que su espíritu manifestándose. Durante el resto del trayecto no dejé de mirar por el retrovisor, con el miedo de que en cualquier momento la vería sentada en el asiento trasero. Cada kilómetro se sentía eterno. En un momento, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda y juré haber visto una sombra moviéndose en el espejo retrovisor. Me repetía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, pero el ambiente dentro del auto se sentía pesado, como si no estuviera solo. La sensación se intensificó cuando, de repente, el parabrisas se empañó por completo, obligándome a reducir la velocidad y encender la ventilación. En ese momento, algo aún más aterrador sucedió. A través del vidrio empañado, unas marcas comenzaron a aparecer, como si alguien estuviera escribiendo desde adentro. Eran letras torpes, como trazadas con dedos fríos y temblorosos. Apenas y alcancé a leer la frase, «Ayúdame». No supe qué hacer. Mi instinto fue pisar el acelerador y salir de ahí lo más rápido posible. El camino parecía interminable, cada curva se volvía más oscura, más sofocante. Solo cuando estuve a pocos kilómetros de mi casa, el aire en el auto pareció aligerarse, como si algo hubiera descendido del vehículo. Esa fue la primera y única vez que he vivido algo paranormal. Siempre fui escéptico con estas cosas, pero todo cambia cuando te sucede a ti. Solo espero que su familia pueda encontrarla. Y si ya no está en este mundo, que al menos descansen sabiendo dónde está para poder llevarle flores. De todo corazón, espero que así sea.
Me llamo Raúl y soy del centro de México, pero prefiero no decir exactamente dónde. No me siento cómodo revelando más detalles, sobre todo después de lo que viví. Eran cerca de las 8 de la noche cuando mi mejor amigo, su primo y yo tomamos la carretera rumbo a casa después de un fin de semana en la playa. Los tres teníamos 22 años y aunque queríamos quedarnos más tiempo, la universidad nos esperaba al día siguiente. Habíamos recorrido ya varias horas cuando mi amigo, que iba manejando, nos soltó la noticia. El coche tenía poca gasolina. Nos molestamos con él por no haberse dado cuenta antes, pero dijo que no entendía por qué el tanque se había vaciado tan rápido, pues lo había llenado antes de salir. Revisamos el mapa y la gasolinera más cercana quedaba a más de 1 hora, casi llegando a la ciudad. Pero había otra a 30 minutos, aunque para llegar teníamos que desviarnos por un camino de terracería que llevaba a un pueblo pequeño. No teníamos opción, así que tomamos el desvío. Desde el momento en que entramos al camino de piedras, la sensación de incomodidad nos invadió. La zona estaba completamente desierta, sin una sola luz en los alrededores. Avanzamos lentamente, atentos a cualquier cosa. No era tanto miedo a lo paranormal, sino a la posibilidad de toparnos con alguien que no quisiera que estuviéramos ahí. Después de varios minutos, vimos una construcción abandonada a un lado del camino. Afuera había varias bolsas de basura grandes, de esas negras y gruesas. Nos llamó la atención porque parecían estar bien acomodadas, como si alguien las hubiera dejado ahí recientemente. Pero lo peor vino después. Una de las bolsas se movió. Los tres vimos claramente cómo la bolsa se agitó. Mi amigo soltó una grosería y frenó poco a poco. Yo le grité que siguiera, que no se detuviera, pero él insistió en que tal vez había un animal atrapado. Su primo, que iba atrás, dijo que no se bajaría ni de broma y nos pidió que nos apuráramos si pensábamos hacerlo. Yo tampoco quería bajarme, pero no quise dejar solo a mi amigo. Con las linternas de nuestros teléfonos, nos acercamos a la bolsa que se había movido. El olor era insoportable. Le pasé mi celular a mi amigo para que pudiera abrirla mientras yo alumbraba con ambos. En cuanto jaló el plástico, todo se vino abajo. Manos, pies, fragmentos de cuerpos humanos cayeron al suelo. No había ningún animal atrapado, solo restos humanos desmembrados. Mi amigo vomitó al instante. Yo me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. No era morbo, simplemente mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Todo se volvió borroso y lo siguiente que recuerdo es que su primo me jaló del brazo, me empujó dentro del coche y arrancamos. Cuando llegamos a la gasolinera del pueblo, todavía estaba en shock. Apenas reaccioné cuando vi a mi amigo incapaz de seguir manejando, así que su primo tomó el volante. Lo peor era que no teníamos más remedio que regresar por el mismo camino. Mi amigo manejó lo más rápido que pudo. Yo iba agachado, sin querer ver nada, deseando que todo terminara. El camino de regreso se sintió aún más largo. La oscuridad era sofocante y la tensión en el auto era palpable. Cada sonido que venía del exterior nos hacía saltar. Yo no dejaba de pensar en lo que habíamos visto, en las manos y los pies amontonados dentro de la bolsa. ¿Quién los había dejado ahí? ¿Desde cuándo estaban en ese lugar? ¿Por qué se movió la bolsa antes de que la abriéramos? En un punto del camino, mi amigo bajó la velocidad. ¿Qué pasa?, preguntó su primo desde el asiento trasero. Creo que vi alguien parado más adelante, respondió con voz temblorosa. Yo me enderecé un poco y miré al frente. Efectivamente, una silueta oscura estaba de pie a la orilla del camino. No se movía, no hacía ninguna señal. Solo estaba ahí, inmóvil, observándonos. El miedo nos paralizó por unos segundos.
Mi amigo apretó el volante y, sin pensarlo más, pisó el acelerador. Pasamos de largo junto a la figura y en el momento exacto en que lo hicimos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Una sensación helada, como si hubiéramos pasado a través de un lugar donde la temperatura bajó de golpe. Ninguno se atrevió a mirar atrás. Solo seguimos avanzando hasta que vimos las luces de la carretera principal. Cuando finalmente salimos de aquel camino y nos reincorporamos a la autopista, mi amigo se detuvo un momento para recuperar el aliento. Nadie decía nada, pero los tres sabíamos que algo más nos había seguido en ese trayecto. Finalmente, escuché las palabras que tanto quería oír. Ya estamos en la carretera, pero, aunque el peligro inmediato había pasado, la pesadilla quedó marcada en mi mente para siempre. Ninguno de nosotros volvió a hablar del tema con nadie más. Lo único que nos quedó claro fue que esa bolsa se movió. Algo había dentro de ella antes de que la abriéramos. Algo vivo. Y peor aún, algo o alguien nos observó mientras escapábamos. Hasta hoy no sabemos qué fue realmente, pero hay cosas que es mejor no entender.